Hola, muy buenas noches a todos. Qué bueno volvernos a ver después de un buen fin de semana. Comenzar una semana más con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Continuar, ya estamos en la recta final de esta maravillosa historia, de lo que ha sido esto tan emocionante, tan hermoso, tan maravilloso que Dios nos ha venido contando en la Biblia. Y ya casi, quedan unas cuantas noches para terminar. Para arrancar el día de hoy, recordemos, no vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un breve recuento de la última lección para conectar, empatar con lo que vamos a ver hoy. Recordemos el poderoso y maravilloso ministerio que Jesús estaba ya desarrollando aquí en la tierra, como recordemos que él hacía milagros, sanaba personas, perdonaba pecados, hablaba con autoridad y las personas comenzaban cada vez a seguirlo más. Y esto no agradaba mucho a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, quienes mezclaban lo que era la ley que Dios había mandado con algunas ideas propias, ¿sí? Mezclaban la ley de Dios, los mandamientos de Dios, con leyes humanas para así controlar a las personas, ¿sí? A las personas que los habían seguido durante muchos años, durante mucho tiempo, y que ahora este reconocimiento se veía cada vez más opacado por el ministerio de Jesús, por las palabras de Jesús, por la palabra de Jesús, por su maravilloso ministerio, sus milagros, el sanar personas, perdonar pecados, y lo que la gente también resaltaba, el hecho de que Jesús hablaba con autoridad y no como los fariseos, como los líderes religiosos. Pues bien, esto comenzó a generar cierta envidia, cierto celo por parte de los líderes religiosos, los cuales comenzaron a idear una manera de sacar, como decirlo de alguna manera, sacar a Jesús del camino, aquel que había venido a estorbar en sus planes. Increíblemente, Jesús estaba siendo rechazado por estas personas porque se veían afectados, se veía afectada su manera de vivir, o sea, la manera de vivir de estas personas, de estos líderes religiosos, que fue exactamente lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento, cuando Jesús envió a los profetas con un mensaje de arrepentimiento, de volverse a Dios, de reconocer, recordar, confiar en que la venida del Salvador estaba cerca. Pues recordemos que las personas que escuchaban este mensaje rechazaban el mensaje, rechazaban a los profetas e inclusive los mataban únicamente porque este mensaje iba en contra de la manera en que ellos estaban acostumbrados a vivir. No reconocían su pecado, mucho menos de que tendrían que volverse a Dios cuando ellos supuestamente o aseguraban el tener una relación con Dios, ¿sí? Que agradaban a Dios como Él lo demandaba, cumpliendo la ley, y hasta más de lo que enviaba la ley, creyendo ellos que eso era algo bueno, y por lo tanto pues no había como una necesidad muy grande por un Salvador, ¿sí? Realmente, sí, Dios prometió ser allá en el pasado, pero ellos no sentían mucho la necesidad de un Salvador cuando no había pecado, o el pecado se veía rápidamente menguado, resumido, mermado por el cumplimiento supuestamente de la ley. Lo mismo ocurría con estos fariseos, ¿sí? Con estos líderes religiosos de la época de Jesús. El rechazo a Jesús se da en el sentido en que ellos no reconocen su condición de pecadores, no reconocen que están muertos espiritualmente, como lo hemos venido ilustrando con nuestra matica, no reconocen o no sienten la necesidad de volverse a Dios cuando ellos creen que tienen una relación con Dios, y mucho menos la necesidad de un Salvador, el cual tienen delante y quieren deshacerse de él, porque por culpa de él están perdiendo seguidores. El control que siempre habían tenido sobre las personas al mezclar leyes humanas con las leyes de Dios, o la ley de Dios, mandamientos de Dios, con las leyes humanas. Y entonces, ¿qué planearon estos hombres, estos líderes religiosos? Miremos el Evangelio de Marcos. Recordemos que ya estamos en el Nuevo Testamento.
Marcos capítulo 14. Sí. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 1 y 2. Los primeros dos versículos del capítulo 14 de Marcos. Dice así: faltaban 2 días para la Pascua y el festival de los panes sin levadura. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa seguían buscando una oportunidad para capturar a Jesús en secreto y matarlo. Vemos cómo los líderes religiosos deciden sacar del camino a Jesús, recuperar los seguidores que habían tenido durante muchos años, matando a Jesús. Cogiendo a Jesús en secreto, nos dice capturar a Jesús en secreto, y es que debían hacerlo en secreto porque ellos sabían que no podían hacerlo delante de las personas, porque si Jesús dice que es el enviado de Dios y los líderes religiosos y los sacerdotes dicen que son ministros de Dios, sería incoherente que ellos fueran en contra de Jesús. Pero es que recordemos lo que hemos venido hablando, que ellos no tenían en realidad una relación con Dios, y antes que agradar a Dios, ellos querían agradarse a sí mismos, agradar a las personas para que las personas lo siguieran, ¿sí? Entonces no podía ser tan evidente el deshacerse de Jesús así en plena luz del día. Entonces dicen que en secreto buscaban capturar a Jesús para matarlo. Los líderes religiosos que profesaban con su boca el adorar a Dios, el querer hacer lo que Dios mandaba, por su orgullo, decidieron, se propusieron matar al Salvador enviado por Dios, al Hijo de Dios. Increíble a lo que lleva el orgullo al ser humano. Y decimos increíble como por decir una expresión, pero realmente no es tan asombroso cuando vemos la historia, cómo ha sido el orgullo el que ha llevado a la creación a ir en contra del Creador. Entonces, esos líderes religiosos, su límite es matar a Jesús. No tienen límite. Y no llega hasta ahí. Miren que cada vez el plan va cogiendo más forma, y nos dice en el versículo 10, miremos ahí en el capítulo 14, versículo 10, nos dice: entonces Judas Iscariote, recordemos que Judas era uno de los 12 discípulos de Jesús, uno de los que Jesús había llamado y lo habían seguido, uno de los que había caminado con Jesús durante años. En esta parte de la historia han pasado aproximadamente unos 3 años desde que Jesús comienza su ministerio, o sea que son 3 años los que estos hombres han caminado a la par con Jesús, viendo los milagros, viendo la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Y entonces nos dice que este Judas Iscariote, dice, uno de los discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. De su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Uno de los suyos, uno de los más cercanos, se propone traicionar a Jesús por dinero. Y en otro evangelio, si no estoy mal, en Lucas, igual lo podemos buscar más adelante, nos menciona no solamente el hecho de que Judas decide traicionar a Jesús por dinero, sino que nos dice la suma exacta que pactaron o que pactó Judas con los líderes religiosos, y dice que ellos le prometieron darle 30 monedas de plata a cambio de que entregara a Jesús. Y no es algo que debemos pasar realmente por encima, o simplemente mencionarlo. Es importante saber que para contextualizar un poco esa cifra, 30 monedas de plata era lo que valía, era el precio de un esclavo en la época, ¿sí? Un esclavo valía 30 monedas de plata, lo que nos quiere decir que Jesús está siendo vendido como un esclavo. Jesús está siendo vendido por uno de los suyos como un esclavo.
por 30 monedas de plata, Judas Iscariote se propone o pacta vender a Jesús, traicionar a Jesús. Y bien, miremos entonces el versículo 12. Dice así: el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica, repito, el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones: al entrar en la ciudad se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. Entonces los 2 discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Por la noche Jesús llegó con los 12. Miremos el versículo 18. Mientras estaban en la mesa, o sea, Jesús con sus 12 discípulos, incluido Judas Iscariote, dice: comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Jesús, recordemos que Él es Dios y Él no necesita que las personas den testimonio de otras personas, sino que Él conoce el corazón de cada persona. Y Él conoce el corazón de Judas, y Él sabe lo que Judas se propone hacer. Es más, miren que en el versículo 19 dice: ellos muy afligidos le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y es porque, aunque Judas, ya vimos el corazón de Judas, cómo es un hombre que de verdad no reconoce su pecado, aunque había caminado con Jesús, no tenía intenciones realmente de arrepentirse, de necesitar un Salvador. Él ve a Jesús más como una oportunidad para resolver sus propios asuntos, ¿sí? Lo ve como una oportunidad, o sigue a Jesús por los beneficios, por las cosas terrenales o materiales que Jesús pudiera ofrecerle, milagros, diferentes cosas, pero realmente no como un Salvador. Si él viera a Jesús como su Salvador, no estaría haciendo lo que se había propuesto y lo que había pactado con los líderes religiosos. Pero aunque vemos el corazón de Judas, realmente se ve como uno de los 12. Él aparenta ser como uno de los 12, habla como uno de los 12, camina como uno de los 12, actúa como uno de los 12. ¿Por qué podemos concluir eso? Porque miren que las personas, los demás discípulos, los otros 11 discípulos, antes que dudar de Judas, dudaron de ellos mismos. ¿Seré yo? ¿Te va a traicionar? ¿Yo? ¿Voy a ser yo? ¿Sí? No dicen, uno de los 12 me va a traicionar, y entonces todos recostaron su silla y comenzaron a mirarse rayado. No, nadie dudaba de nadie. ¿Quién podría ser? ¿Será este? ¿Será? No, es que yo los veo a todos. ¿Seré yo? ¿Será que voy a ser yo? Porque es que es interesante cómo cada uno sabe lo que hay en el corazón, ¿sí? Miren cómo, a diferencia de Judas, de pronto los demás sí reconocían su pecado, su maldad, su condición de pecadores, y cómo eso los podría haber llevado a traicionar a Jesús. Pero nadie dudaba de Judas Iscariote. Entonces es también muy interesante ver cómo una persona puede exteriorizar algo, puede hablar de una manera, actuar de una manera, caminar de una manera, expresarse de una manera, pero ser alguien completamente diferente. Hablar, actuar, reaccionar, caminar, ser como un tipo de persona, como una persona, pero en el fondo ser una persona completamente diferente. Y eso es bastante delicado, bastante preocupante, ¿sí? Qué importante es saber que
así como Dios le dijo a Samuel allá en el Antiguo Testamento, recuerdan cuando iban a escoger al rey David, que Dios le dijo a Samuel, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón, ¿sí? Y no estaba diciendo, miren qué tan importante como él no estaba diciendo, no importa cómo sea por fuera, sí, por fuera puede ser de una manera, no importa, lo que importa es el corazón, lo que importa lo de adentro, no. Él dijo, por fuera puede ser mucha cosa, pero él mira el corazón. Eso es bastante delicado, eso es bastante preocupante, no en el sentido malo, sino de verdad preocuparse por eso, de verdad de tenerlo claro. Miren cómo Jesús hasta el momento ha demostrado que Él, siendo Dios, también conoce el corazón. Muchas personas lo siguieron por los milagros. Él en el fondo sabía que era por los milagros. No importa qué puedan expresar, no importa qué puedan decir, ¿sí? No importa qué pueda salir por su boca, qué puedan decir ellos. Lo importante es lo que había en el corazón. Y ahora con Judas no importa si se comportaba como los otros 11 discípulos. Al final lo que importaba era lo que había en el corazón y lo que las decisiones que Judas estaba tomando conforme a lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Maldad, corrupción, orgullo, soberbia, avaricia. Y eso comenzó a exteriorizarse. Y Judas no iba a perder la oportunidad de ganarse unos pesitos de más si eso implicaba entregar a Jesús. Entonces Jesús contestó en el versículo 20, es uno de los 12 que come de este plato conmigo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Jesús les recuerda a sus discípulos lo que debía ocurrir, lo que Jesús había venido a hacer y a cumplir. Sin embargo, vemos la responsabilidad del hombre, la responsabilidad de Judas al tomar las decisiones que está tomando, ¿sí? Al estar traicionando al Hijo de Dios, al estar traicionando al Salvador, a Jesús, se estaba acarreando para sí, ganando para sí el castigo por su pecado. Sin embargo, nos dice en el versículo 22 que mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Tómenlo porque esto es mi cuerpo. Y miremos el versículo 23 y 25 para terminar la idea. Dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Jesús toma el pan, lo parte como era costumbre en la Pascua. Recordemos que esto no era algo nuevo, venía desde Egipto, si recuerdan, desde la Pascua en Egipto, la liberación de los israelitas de Egipto y de cómo debía celebrarse cada año por siempre, ¿sí? Era un estatuto perpetuo, o sea, debía celebrarse por siempre, y de hecho Jesús ya venía celebrándolo con sus discípulos. Decimos que es más o menos el tercer año de Jesús con sus discípulos, y ya lleva otras cenas de Pascua, y hace lo de costumbre, parte el pan, pero, cuando parte el pan, y dice que lo partió en trozos, no es que lo haya partido a la mitad, sino que lo partió en trozos, dice, tómenlo porque esto es mi cuerpo. ¿El que estaba diciendo ahí? Él le estaba dando el significado real a lo que era la Pascua. El significado real a la Pascua. El pan de la Pascua, el pan de la cena, en realidad simbolizaba, era el cuerpo de Cristo, el cual, como se había anunciado tiempo atrás, y Jesús se lo estaba recordando ahorita, iba a ser azotado, ¿sí? Iba a ser maltratado por otros, ¿sí? Iba a ser azotado, maltratado, su cuerpo iba a ser quebrado, quebrantado, azotado
por otros, como lo vimos por allá en Isaías, cómo el Salvador vendría a sufrir en lugar de otros. Y no solamente su cuerpo, sino que cuando coge la copa de vino, dice que el vino realmente es otro símbolo. El vino como tal no es lo importante, sino que era símbolo de su sangre, la cual sería derramada por muchos. Su cuerpo azotado, maltratado, y su sangre derramada por muchos. Recordemos una vez más que Jesús es el Cordero de Dios. Y recordemos qué se hacía con el Cordero durante la Pascua, ¿sí? Se sacrificaba, el Cordero se sacrificaba. Y Jesús está diciendo aquí que Él iba a morir, que era necesario que muriera. Recordemos cuando hablamos de Jesús, hablando de que Él es el buen pastor, como Él daría la vida por sus ovejas, ¿sí? Él iba a dar la vida por sus ovejas en sacrificio, y es porque aunque Él era el pastor, también era el Cordero de Dios, ¿sí? Presentado como sacrificio, su sangre derramada, su cuerpo maltratado, azotado por los pecadores, ¿sí? Por aquellos que pusieran su confianza en Él. Jesús le estaba dando el verdadero significado a la Pascua. Él era el Cordero de la Pascua. El pan simbolizaba su cuerpo y la sangre y el vino simbolizaba su sangre siendo derramada. El pan, su cuerpo siendo maltratado, quebrado, rasgado, y el vino, su sangre siendo derramada, ¿sí? Para el perdón de los pecados. Pues bien, la historia continúa. Termina la cena de la Pascua. Judas sale a hacer lo que se había propuesto hacer, lo que había pactado hacer con los líderes religiosos, mientras Jesús se dirige con Pedro, Santiago y Juan a un lugar muy especial. Miremos el versículo 32. Miremos ahí el capítulo 14, versículo 32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, ¿sí? Jesús dice: mi alma está abatida, destrozada de tanta tristeza. Era mucha la tristeza que Jesús tenía, mucha la angustia, casi que de muerte. Esa era la preocupación, la angustia, la tristeza que Jesús tenía en ese momento, y se dirige a un lugar apartado a orar, ¿sí? A hablar con Dios, a hablar con su Padre. Recordemos que Él, siendo Dios, no es el Padre, Él es el Hijo. Y se dispone, saca un espacio, un tiempo, aparte, para hablar con su Padre. Y dice que en el versículo 35 dice que se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús da un claro ejemplo de lo que es la sumisión a Dios, de lo que es la sumisión al Padre. Y cuando hablamos de sumisión, si de pronto es un término un poco desconocido para nosotros, es un tema de rendirse de obedecer, ¿sí? De Jesús siendo Dios, no olvidemos que Él es el Hijo, Él es Dios Hijo, una de las personas de la Trinidad o de la Trinidad. Y quien daba las órdenes, quien estaba a cargo, era el Padre, y el Padre había enviado al Hijo como el Cordero perfecto, que quita los pecados del mundo para desarrollar su plan de salvación, o para llevar, mejor dicho, a cabo su plan de salvación. Entonces veamos esa obediencia a la voluntad del Padre que Jesús,
quien no quiere experimentar lo que se avecina, decide clamar al Padre en angustia, ¿sí? Pero recordándose a sí mismo que no se hace lo que él quiera, por más angustiado, por más dolor que pueda sentirse en ese momento, sino que él decide confiar en la voluntad del Padre. Él decide obedecer la voluntad del Padre, aun si eso representa un sufrimiento extremo para Jesús. Y cuando hablamos de sufrimiento extremo, este es el comienzo de lo que habría de venir, porque en otras partes de la Biblia, en otro de los evangelios, nos menciona que Jesús en ese instante en el Getsemaní comienza a sudar sangre, ¿sí? Dice que sudó sangre y no es exagerado, la verdad no es poesía, no es una metáfora, puede referirse a algo literal. Pero cuando hablamos, hay una explicación científica a este suceso de sudar sangre y es algo llamado hematohidrosis, ¿sí? La hematohidrosis es se refiere a una anomalía en el cuerpo humano que se da cuando el ser humano o el cuerpo humano se ve expuesto a un sufrimiento extremo. Y este sufrimiento, este estrés extremo, esta angustia extrema, lleva a que los vasitos de la cara, ¿sí?, se revienten. Es tanto el estrés que los vasitos de la cara se revientan y por los poros de la piel, por los poros de la cara, comienza a salir esa sangre, comienza a mezclarse con el sudor, ¿sí? Por eso hematohidrosis, que viene de sangre y agua, comienza a mezclarse con el sudor y pareciera que estuviera sudando sangre o que se estuviera sudando sangre. Y es precisamente lo que estaba ocurriendo con Jesús. No nos alcanzamos realmente a imaginar el nivel de angustia que estaba experimentando Jesús en este momento, al punto de que lo lleva a sudar literalmente sangre. Los vasitos de la cara se le revientan y comienza a salirle sangre por los poros de la cara. Y es porque ya hemos hablado de que Jesús vendría a sufrir en lugar de otros. Jesús acaba de anunciar que su cuerpo sería maltratado, azotado y que su sangre sería derramada. Cualquiera podría pensar, no, si él sabe, porque él sabe lo que se viene, él es Dios y sabe lo que se viene, y cualquiera podría decir, tremendo, cualquiera estaría en esa posición, sería entregado a los líderes religiosos que querían matarlo, y parece ser que lo iban a torturar porque que su cuerpo sería maltratado, que su sangre derramada. O sea, ¿de qué manera iba a morir Jesús que lo describe de esta manera? Pobrecito, ¿sí? Tremendo sufrimiento el que va a experimentar Jesús. Y no nos equivocamos al afirmar eso. Realmente es un sufrimiento bastante fuerte. Todo lo que está describiendo Jesús que le va a ocurrir, su cuerpo maltratado, azotado, su sangre derramada, pero no es el sufrimiento al que Jesús se refiere aquí. No es el sufrimiento que Jesús quiere evitar. No es el sufrimiento que hace que Jesús sude sangre. No es el sufrimiento que hace que Jesús exclame que su alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. No es esta clase de sufrimiento, no se refiere al sufrimiento humano, porque sí, Satanás ha estado desarrollando un plan para matar a Jesús, inclusive desde que nació. ¿Recuerdan cuando por medio de Herodes él quiso mató a todos los niños en busca de este nuevo rey de los judíos, de Jesús de Nazaret? Satanás iba a poder llevar a cabo su plan. No es de extrañarse, no es una sorpresa, ¿sí? Se anunció en el Edén, ¿sí? Un descendiente de Eva iba a acabar con Satanás y Satanás iba a tener la oportunidad de herirlo, ¿sí? Y entonces de antemano, desde el Edén, desde el principio, sabemos que Satanás iba a poder herir a Jesús.
Pero no es el sufrimiento que le angustia a Jesús. No es el sufrimiento que hace que su alma esté destrozada de tanta tristeza hasta el punto de muerte. El sufrimiento que está expresando Jesús aquí es que recordemos que Él viene a pagar por los pecadores. Él viene a morir en lugar de los pecadores. ¿Y quién es el que juzga el pecado de la humanidad? ¿Quién es aquel contra quien se peca? ¿Sí? ¿Contra quién es el pecado? ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el santo? Dios, el Padre. Por lo tanto, Jesús iba a experimentar toda la ira, todo el castigo por el pecado o por todo el castigo que merecían los pecadores. Jesús vendría a pagar por el pecado de todo aquel que confiara en Él. ¿A quién se iba a enfrentar? ¿A los líderes religiosos? ¿A los fariseos? ¿A los saduceos? ¿A los escribas? ¿A uno que otro que pudiera pegarle en el camino? ¿A Satanás que podría acabar con su cuerpo? Jesús se iba a enfrentar a Dios. Jesús, cuando decimos enfrentar, a lo que nos referimos es que Jesús iba a experimentar lo que merecía, lo que merece un pecador. Jesús iba a experimentar la ira de Dios. Jesús iba a experimentar el castigo por parte de Dios. Y ese es el sufrimiento que hace que el alma, que Jesús sienta que su alma está abatida, destrozada hasta el punto de muerte. Él iba a experimentar toda la ira de Dios. Jesús exclama: si es posible de otra manera, que así sea. Es mucho, es demasiado sufrimiento. Y si era demasiado sufrimiento para Jesús, siendo santo, perfecto, que no merecía este castigo, ahora ¿cuánto podría ser el sufrimiento de una persona que sí lo merece, de un pecador? ¿Cuánto podría ser si el mismo Jesús expresa que es demasiado, pero que al final, en una sumisión completa, en obediencia perfecta, Jesús expresa que se cumpla la voluntad del Padre y no la de Él, y no la de Él, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Nos dice en el versículo 37: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes, la que encontramos en el versículo 36. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor, Judas, había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, maestro, exclamó y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron.
Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús les preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Al final, Judas lo traiciona, pero el resto de sus discípulos lo abandonan. Nadie se queda ahí diciendo: no, Él es mi Salvador, y si muero, muero con Él. Al fin y al cabo esta vida no importa, Él me prometió vida eterna, yo voy detrás de la vida eterna, reconociendo que en Él encuentro perdón de pecados. Nada de eso. Al final, Judas lo traiciona y sus otros discípulos lo abandonan. Nadie se queda con Él. Y todos los que venían a agarrarlo, lo cogen y lo llevan. Y dice que se lo llevaron, el versículo 53, a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Habían muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio: nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así, sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Jesús no iba a contestar ante este poco de mentiras, ¿sí? No iba a contestar ante estos falsos testimonios. Todo lo que se estaba diciendo de él era mentira, falso. Y él iba a callar ante estos falsos testimonios. No iba a pronunciar ni una sola palabra. El sumo sacerdote, dice en el versículo 21, en el resto del versículo 61, entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y antes de ver la respuesta de Jesús, quiero que nos devolvamos un poco en la historia. Y cuando digo un poco, realmente no es un poco, es mucho lo que nos vamos a devolver en la historia. Y vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice así, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Contextualizando un poco, yo sé que ya esto lo vimos hace bastante rato, entonces vamos a contextualizarlo un poco otra vez. Cuando Dios escoge a Moisés en el monte Sinaí para liberar a su pueblo Israel, Dios le dice que vaya a Faraón con ese mensaje de que deje ir a su pueblo. Moisés responde de manera muy acertada que él no es nadie, que quién es él para presentarse delante de Faraón. Y Dios no lo contradice, es cierto, él no es nadie. Y la respuesta de Dios es que él iba a estar que Dios iba a estar con él. Dios le respondió: yo estaré contigo. Esa era la garantía de que esta vez Moisés sí lo iba a hacer, sí iba a poder liberar a su pueblo Israel.
Sin embargo, en el versículo 13 nos dice que Moisés volvió a protestar diciendo de que, bueno, él llega y se presenta delante de su pueblo y que va a decir que quién lo envió, ¿sí? O sea, él va a llegar y quién lo envió, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama él? ¿Cómo se llama Dios para darle una respuesta? Tal me envió, ¿sí? Entonces miremos lo que Dios le contesta. Dice, Dios le contestó a Moisés, versículo 14, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Es un nombre muy particular, ¿sí? Yo soy. Es un nombre, bueno, ese es el nombre con el que se identifica Dios. ¿Cuál es tu nombre? ¿De parte de quién voy? Yo soy, ¿sí? Yo soy, te ha enviado. Yo soy, te envía. Ese es el nombre de Dios, o con el que Dios se identifica. Yo soy. Entonces volvamos a Marcos capítulo 14, ¿sí? Volvamos allá a Marcos capítulo 14. Versículo 62 para ver la respuesta de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 62. Recordemos nuevamente la pregunta del sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Eso era una verdad. Eso era verdad. Jesús era el Hijo de Dios. Pero mire lo que responde Jesús en el versículo 62. Yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué le respondió Jesús? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Y qué respondió Jesús? Yo soy. Jesús no solamente le estaba diciendo que él tenía razón con lo que estaba afirmando, ¿sí? Jesús no solamente le está diciendo yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios o el Hijo del bendito. Jesús estaba utilizando el mismo nombre que utilizó Dios para identificarse delante de Moisés, para enviar a Moisés, y el nombre que utilizó todo el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Yo soy. Y Jesús está diciendo, yo soy. Ahora, no es un misterio para los líderes religiosos, no es que ellos no hayan entendido esta referencia, de hecho la entendieron tan bien que miren la respuesta de ellos. O mejor, del sumo sacerdote, versículo 63. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror. Cuando en la época se rasgaban las vestiduras era una expresión de rabia, de ira, ¿sí? De decepción o en otros casos de tristeza. Pero en este caso no era de tristeza, era de rabia intensa. Dice que se rasgó las vestiduras y dijo, ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Miren que no fue de interpretación. Jesús no lo dejó a interpretación, a ver quién la cogía, o fue un misterio lo que él estaba diciendo. Es tan claro que Jesús estaba identificándose con Dios, que Jesús estaba identificándose como Dios mismo. Él está diciendo, yo soy Dios. Por medio de esta frase, esta respuesta, yo soy, que los líderes religiosos lo acusaron de blasfemia. O sea, se está igualando a Dios, está diciendo una mentira de Dios, una blasfemia. En realidad no era una blasfemia, Él era Dios, pero era una verdad que ellos no querían creer. Todo lo contrario, querían matarlo. ¿Y cuál fue el veredicto? Culpable, merece morir. Y para terminar, miremos el versículo 65. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Dice que comenzaron a escupirlo, a golpearlo, a abofetearlo, le vendaban los ojos, le tapaban y lo golpeaban y le decían, profetiza. ¿Quién te ha golpeado? Si tanto sabes quién te golpeó. Y lo golpeaban una y otra vez. En otras partes de la Biblia nos dice que lo agarraban de la barba, del pelo, lo golpeaban, lo maltrataban, lo escupían. Y era lo que Jesús era solamente el comienzo
del fin, el comienzo de lo que le esperaba a Jesús y para lo cual había venido. ¿Sí? Todo lo que Dios dice se lleva a cabo. Todo lo que Dios dice se cumple. Y Jesús, y lo que Él iba a hacer no iba a ser la excepción. Jesús venía a hacer la voluntad del Padre. Y todo lo que el Padre había dicho que se iba a hacer, se iba a cumplir. Nos vemos mañana para continuar con nuestro estudio. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Hasta aquí ha llegado nuestro estudio, hasta aquí ha llegado la historia de la Biblia por hoy. Espero haya sido un tiempo de provecho, de gran... a veces es un poco complicado gozarse en este tipo en estas partes de la historia. A veces es un poco complicado decir, lo disfruté, cuando vemos el sufrimiento de aquel que ha declarado ser el Salvador del mundo, pero la alegría, el gozo y la esperanza está en el hecho en que este no es el final de la historia, es solamente el comienzo del final, ¿sí? Esto es una parte más de la historia y nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Recordemos la promesa en el Edén. Aquel Salvador iba a acabar con Satanás, el pecado y la muerte, a restaurar esa relación que tenía en un principio Dios con el ser humano con Dios, y esa es la esperanza. Se está cumpliendo todo lo que Dios ha dicho hasta el momento. Se ha cumplido parte de lo que Dios ha dicho, pero faltan por cumplirse más cosas. Allí está nuestra esperanza, en lo que Dios un día ya dijo. Ha sido un gusto compartir este tiempo, ha sido un placer, es un privilegio para mí dirigir este espacio. Nos vemos mañana a las 7 de la noche por el mismo medio. Compartan el video, compartan el enlace, que otras personas también se vean bendecidas, que otras personas puedan aprovechar también su tiempo a través de este estudio cronológico. Recuerden que pueden volver a los primeros capítulos y comenzar cuantas veces quieran, el momento que sea, ¿sí? Y las personas que quieran. Un gran abrazo para la iglesia, un gran abrazo para nuestra familia, para nuestros amigos cercanos, un gran abrazo hasta donde la internet lo lleve.